Buenos días a todas y todos. Es muy grato y un honor estar acá hoy acompañándolos en este día tan importante. Señor vicerrector académico, Luis Fernando Chaparro Osorio, es muy grato este reencuentro después de tantos años. Somos amigos, no vamos a decir cuántos, pero muchísimos años y no nos veíamos hace no tantos, pero sí muchos. Señores miembros de la mesa que nos acompañan en el día de hoy, apreciados padres y madres de familia, familiares y amigos de estos jóvenes que hoy comienzan una nueva etapa de su vida, amigas y amigos graduandos de la Universidad Central. Antes de comenzar estas palabras, quiero contarles brevemente sobre una iniciativa que ya mencionó el señor vicerrector, y que compartí con quien hoy es su rector, Rafael Santos. Rondaba el año 1998, ustedes eran muy pequeños todavía. Colombia estaba sumida en una muy profunda crisis, producto del auge del narcotráfico y su penetración en las más altas esferas del Estado, la política, el sector privado y la sociedad, momento que además fue la antesala de uno de los periodos más violentos del país. Movidos por la preocupación de ver cómo el Congreso de la República estaba siendo cooptado por intereses vinculados con estas actividades, un grupo de profesores de la Universidad de los Andes decidimos que era necesario hacerle seguimiento a los candidatos y candidatas que aspiraban a llegar a esa corporación. Fue así como nació Candidatos Visibles, que luego se convertiría en Congreso Visible. Uno de los grandes aliados de ese proyecto, que muchos consideraban una locura, fue Rafael Santos, quien desde el diario El Tiempo nos abrió rotativas, las de su propio periódico, y nos ayudó a otros, para imprimir millares, literalmente millares de ejemplares con las hojas de vida de los candidatos y las candidatas, ejemplares que circularon en la edición del sábado y del domingo del día de elecciones, no solamente, como digo, en ese diario, sino en cerca de 10 periódicos del país. Ese fue quizás uno de los primeros ejercicios de control social que hubo en el país, pero además fue un ejercicio que nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó que lo que parecía imposible es posible. Y nos enseñó que todos somos corresponsables de buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestro país. Y por su conducto quiero darle las gracias a Rafael. Me siento muy honrada con la invitación que me hizo el señor rector a compartir con ustedes unas palabras el día de su grado. No es fácil dirigirme a ustedes por varias razones. Ya han pasado muchísimos años desde que me gradué como politóloga de la Universidad de los Andes y solo tengo un vago recuerdo de lo que sentí ese día. Fue una mezcla de emoción, de ganas de comenzar a hacer muchas cosas, de temor a enfrentar una nueva etapa, a ser grande, de alegría pero también de ansiedad frente a las responsabilidades y los retos que me deparaba el futuro. Estoy segura que muchas y muchos de ustedes sienten lo mismo hoy. Tampoco es fácil hablarles hoy porque ustedes están graduando como profesionales de Ingeniería y Ciencias Básicas, disciplinas que son muy ajenas a mis conocimientos y mi experiencia, por no decir que las desconozco totalmente. Pero pensándolo bien, creo que el resultado hubiera sido el mismo si los graduandos fueran médicos, arquitectos, psicólogos, politólogos, abogados, filósofos, historiadores, físicos o matemáticos. Pero ante todo, no es fácil porque ustedes hacen parte de la primera gran cohorte de graduados de las universidades colombianas que posiblemente van a tener la posibilidad de vivir el proceso de una construcción de paz estable, justa, sostenible y duradera, y esto por supuesto los convierte en protagonistas de la historia de este país. Por todas estas razones, cuando empecé a escribir estas palabras, decidí que solo podía hablarles de mi visión sobre nuestras responsabilidades y deberes como ciudadanas y ciudadanos de Colombia, con la sociedad, con nosotros mismos, con nuestro entorno, con los seres que queremos y con los que hemos tenido diferencias e incluso desencuentros que parecieran irreconciliables. Pero también considero importante reflexionar sobre nuestros derechos y cómo protegerlos. Con frecuencia, olvidamos que exigir estos derechos también significa reivindicar nuestra condición de personas libres, personas justas que protegemos y valoramos nuestra ciudadanía.
Noam Chomsky, profesor de lingüística del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, decía lo siguiente, abro comillas: la frase responsabilidad de los intelectuales oculta una crucial ambigüedad. Desdibuja la distinción de lo que se debe ser y lo que se es. En términos del deber ser, su responsabilidad tiene que ser exacta la misma que la de cualquier ser humano decente, pero mayor. El privilegio otorga una oportunidad y la oportunidad confiere una responsabilidad moral. Cierro comillas. Creo no equivocarme si digo que todos los que estamos hoy acá hemos tenido más privilegios que millones, por no decir que la mayoría de los colombianos, unos más que otros, por supuesto, pero los hemos tenido. Y como señalaba Chomsky, nos otorga oportunidades, pero también inmensas responsabilidades. Vivimos en un país extraordinario, con personas creativas, trabajadoras, luchadoras y soñadoras, con una sorprendente diversidad cultural, con una naturaleza que acoge multiplicidad de climas, de paisajes, fauna y flora de un sinnúmero de especies y variedades, y que no deja de sorprender y vislumbrar a propios y extraños, con una historia política, social y económica que ha pasado por periodos muy difíciles, pero también que ha puesto a prueba con frecuencia exitosamente y otras no tanto, la resiliencia y capacidad de sobreponernos y adaptarnos a nuestras circunstancias. En fin, un país que muchos, muchísimos admiran y que otros más, muchos también, no logran entender. También es un país que históricamente ha enfrentado y enfrenta grandes desafíos. Quizás uno de los más grandes y de los más dolorosos ha sido la violencia de los últimos 60 años y que ha dejado millones de víctimas, desplazados, huérfanos y viudas. Un desafío que ha puesto a prueba la dignidad de los colombianos. El padre Francisco de Rú, en su discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de los Andes en marzo de 2009, decía que uno de los mayores retos que enfrentamos hoy es la pérdida de valores éticos. Y recordaba que este no es un asunto de principios morales o religiosos. Es un problema ético que tiene que ver con la dignidad de cada una y cada uno de nosotros, en fin, con la dignidad humana. Estos no son temas lejanos ni intangibles, porque tienen profundas connotaciones sociales y políticas que afectan a toda la sociedad, pero sobre todo porque afectan nuestra vida diaria, nuestro día a día. En la misma dirección, Adela Cortina afirma, abro comillas, que la ética es un referente fundamental para la construcción de acuerdos, normas, consensos y principios sobre la forma de vivir y actuar, cierro comillas. Ella utiliza y desarrolla el concepto de una ética de mínimos para referirse a las normas y comportamientos que regulan el interés general sobre las cuales deben ponerse de acuerdo las personas, así no compartan las mismas concepciones sobre otros asuntos. Algunos de esos mínimos no negociables y no transables son el respeto a la vida, la dignidad humana y la naturaleza como valores universales, independientemente, como digo, de las creencias religiosas o políticas que podamos tener. Esto está estrechamente relacionado con la construcción de lo público, que es mucho más y que trasciende lo estatal y al gobierno. Generalmente cuando se habla de lo público se piensa eso, que es el Estado, que es el gobierno. Pero lo público nos pertenece a todos, no es de nadie en particular. Y todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad y el deber de protegerlo y de cuidarlo. A pesar de que quisiera hablarles hoy solamente de cosas alegres y positivas que posiblemente les deparará el futuro, de sus ilusiones y de sus sueños, no puedo dejar de mencionar uno de los problemas más importantes que reflejan precisamente la pérdida de valores en nuestro país, la corrupción. Esta no solo ha estado muy arraigada en nuestra sociedad, sino que tiene múltiples manifestaciones, afecta a millones de colombianos y junto con la violencia son los más complejos,
los que han tenido y tienen las peores consecuencias en la vida de los colombianos y por supuesto son los más urgentes de resolver. La corrupción, según la definición clásica, es el abuso de autoridad, del poder político, social, económico y religioso adquirido o encomendado para beneficio particular o de terceros. No solamente, porque es el poder encomendado, porque no solamente el poder que las personas tienen por lo que hacen o por lo que tienen, perdón la redundancia, sino también porque nosotros al votar, al elegir, por ejemplo, le estamos confiriendo poder a otros para que nos representen y actúen en nuestro nombre. Y el abuso de poder también es de quienes han recibido el poder encomendado de parte nuestra. En este tipo de prácticas no solamente incurren servidores públicos, como suele pensarse, sino también el sector privado y los ciudadanos del común. No podemos olvidarnos de esto. En países como Colombia, los efectos de la corrupción son particularmente complejos y devastadores por su creciente diversificación y sofisticación, pero además porque frecuentemente se nutre de otras actividades ilegales y criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas. Contrario a lo que solía afirmarse hace unos años, en el sentido de que la pobreza genera corrupción, que los países y sectores pobres son los más corruptos, la realidad de Colombia y de muchos otros países nos muestra todo lo contrario. La corrupción genera pobreza e inequidad. Cuando se pierden los recursos públicos por culpa de la corrupción, los más afectados suelen ser los sectores más pobres de la sociedad. No es casual que algunos de los departamentos más ricos del país en recursos naturales, en minería, en tierras fértiles que reciben los mayores montos provenientes de las regalías, sean también algunos de los departamentos más pobres y con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas. O que cuando ganaderos y agricultores se alían con funcionarios públicos para manipular títulos de propiedad o incluso desviar investigaciones judiciales, las víctimas son miles de campesinos pobres a quienes se les despojaron sus tierras. Ejemplos como los que acabo de mencionar revelan otro hecho, quizás aún más grave y que también solemos desconocer, y es la relación entre corrupción y derechos humanos y corrupción y violencia. Estas relaciones no suelen evidenciarse, pero es fundamental hacer visible su impacto. La corrupción impacta de manera más directa y fuerte a las personas que pertenecen, como ya lo dije, a los grupos más vulnerables, que además tienen menos posibilidades de protegerse: minorías, desplazados, personas con discapacidad, niños, mujeres cabezas de hogar, adultos mayores. ¿Acaso no es esto lo que ha sucedido en La Guajira y en otros departamentos del país con los contratos de alimentación de los niños otorgadas a empresas de papel que no reúnen las condiciones técnicas, afectando gravemente su salud, su proceso de desarrollo o incluso causándoles la muerte? ¿O con el desvío de recursos destinados a la atención de personas que padecen enfermedades como la hemofilia o niños con síndrome de Down o de autismo, escándalos que se han conocido en esta última semana? Eso no tiene nombre y atenta contra el más sagrado valor de la dignidad humana, que es la vida. O con el soborno de funcionarios para que no impidan los vertimientos de mercurio a los ríos, afectando la salud de miles de personas y vulnerando derechos ancestrales de algunas comunidades, o con el otorgamiento ilegal de licencias de construcción en terrenos de reserva ambiental para favorecer a unos pocos en detrimento del bien común, o cuando se reportan los mal llamados profesores o alumnos fantasma para cobrar los subsidios que otorga el Estado a las instituciones educativas por el número de estudiantes o docentes que tenga, afectando los recursos de la educación, o cuando se da una dirección incorrecta o se reportan ingresos menores a los reales para obtener subsidios que están previstos para los sectores de menores ingresos, o cuando se suplantan las verdaderas víctimas del conflicto para acceder a los beneficios que el Estado les da como un reconocimiento a su sufrimiento o como un acto de reparación. Pero las manifestaciones de la corrupción, como digo, son muy diversas e involucran a diferentes actores.
Reitero, generalmente se piensa que solamente al sector público, nada más alejado de la realidad. Normalmente hay un privado que ofrece y paga y un público que pide y recibe. Así lo muestran los escándalos como el de los carteles de la contratación en Bogotá o el caso de las ambulancias, o el de Caprecom o el de Saludcop, pero también hay corrupción entre privados. Interbolsa o DMG son solo 2 ejemplos. Pero también las personas del común incurren en hechos asimilables a corrupción, en ocasiones sin saber que lo están haciendo. Prácticas como las siguientes lo evidencian: invitar o darle regalos a funcionarios públicos o privados para influir en sus decisiones, o utilizar información privilegiada obtenida en el ejercicio de un cargo público o privado para beneficios particulares. Hacer acuerdos con empresas que trabajan en ramas similares para determinar los precios de productos y sacar del mercado a otros competidores. Pagar para que un tercero elabore un trabajo de clase o una tesis de grado que debo presentar. Ofrecerle a un policía de tránsito dinero para eludir una multa. Utilizar software ilegal o bajar música pirata. Posiblemente lo que menos se comprende es la relación perversa entre corrupción y política, cuya peor manifestación, pero no la única, fue la llamada parapolítica, que se valió de las formas más atroces de violencia y corrupción para capturar el Estado, no solamente con el propósito de obtener beneficios particulares, sino para suplantar al Estado en la prestación de servicios y, lo que es más grave aún, para legislar en beneficio propio en consejos, en asambleas y en el mismo Congreso de la República. Además, la corrupción afecta la calidad de la democracia, la debilita, reduce la legitimidad y la credibilidad de las instituciones, y algo que es muy grave es que corroe la confianza de los ciudadanos en el Estado. Pero ¿por qué es importante hablar de la calidad de la democracia? Porque en muchos países, y Colombia no es la excepción, a pesar de cumplir con las formalidades de un sistema democrático, elecciones periódicas y relativamente libres, separación de poderes, entre otros factores, la política y la representación política están en crisis, y esto es grave, no debemos alegrarnos de esto. En parte están por la utilización de prácticas clientelistas que se alimentan del intercambio de favores, puestos y contratos por votos. Algunos gobernantes cambian las reglas de juego para perpetuarse en el poder, y líderes populistas de derecha y de izquierda aprovechan estas circunstancias para presentarse como los salvadores, haciendo política en nombre de la antipolítica y engañando de esta manera a los ciudadanos. Esto explica por qué los ciudadanos están desencantados con la política y con los políticos, no creen en los partidos, desconfían de las elecciones y de sus gobernantes. Por todo lo anterior, no es una exageración afirmar que la corrupción puede convertirse en el mayor enemigo de la paz. Combatir la corrupción va a requerir miradas, aproximaciones e intervenciones multidisciplinarias y diversas, y del compromiso de ustedes y de cada colombiano si queremos enfrentarla exitosamente. Pero también es una gran oportunidad para aportar y construir individual y colectivamente soluciones para poder decir mañana que lo logramos. Luchar contra la corrupción debe convertirse en uno de esos mínimos irrenunciables y no negociables de los que habla Adela Cortina. Además, es uno de los pocos temas que puede ponernos de acuerdo a todos los colombianos por encima de colores políticos y así contribuir a superar la polarización que vivimos hoy. Creo que es uno de los pocos temas, incluso infortunadamente más que la construcción de paz, en el cual creo que absolutamente todos los colombianos estamos de acuerdo. Ustedes tienen las capacidades y la posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de millones de personas, pero también son corresponsables de aportar a la consolidación y mejoramiento de la calidad y del alcance de la democracia para que ésta le responda a los ciudadanos. Esto requiere de un involucramiento activo y consciente del Estado, pero también del sector privado y de la sociedad civil. Todos somos corresponsables.
Implica asumir que tenemos una responsabilidad política, política con P mayúscula y no partidista. ¿Qué significa una responsabilidad política? Un compromiso con la construcción y recuperación de lo público, entendiendo, insisto, en que es mucho más que lo estatal. Como ya lo señalé, lo público nos pertenece a todos y todos tenemos el derecho y la obligación de cuidarlo y de protegerlo. Seguramente muchos de ustedes están preguntando qué pueden hacer para lograrlo. Quizás lo más importante es ser coherentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen en su vida privada y en su vida pública y lo que quisieran que hagan los demás. Es anteponer la dignidad humana, entendiendo que esta, como lo decía el padre Francisco de Derrú, no es un valor negociable, no tiene precio. Debemos construirla, cuidarla, protegerla. Los servidores públicos, los empresarios, los medios de comunicación, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, las ciudadanas y ciudadanos, sin importar la condición social o las creencias políticas o religiosas. Esto adquiere particular relevancia en el momento histórico que está viviendo el país. Todos tenemos la responsabilidad de aportar a la construcción de una paz, como ya dije, duradera, estable, justa y sostenible. Pero ustedes en particular tienen el privilegio de escoger si quieren ser protagonistas o simplemente espectadores. No podemos dejar que otros hagan esto sin nosotros. No les dé temor a atreverse, a proponer, a exigir, a actuar, a volver a sus regiones, a tener miedos, que todos los tenemos, pero también a superarlos. A traducir en hechos y acciones lo que han aprendido en estos años de universidad, a enfrentar con entereza e integridad las situaciones complejas que nos plantean los dilemas éticos que enfrentamos todos los días, a apropiarse de su pasado, pero también de su presente y de su futuro. Pero sobre todo, queridas y queridos amigos, a darle las gracias a todos los que les han labrado el camino para que estén hoy acá, a sus padres, a sus familias, a sus amigos y profesores. Muchas gracias.